Clasificación A. Apto para todo público. Este lunes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el Gabinete de Energía presentarán un informe detallado sobre la reforma energética, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Arranca Secretaría de Relaciones Exteriores emisión de pasaporte electrónico con chip, documento con altas medidas de seguridad para nacionales mexicanos. El talento artístico en las calles y avenidas de Villahermosa sigue latente pese a la pandemia por COVID-19. Conoceremos cómo músicos y artistas urbanos se ganan la vida en los cruceros de la ciudad. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento ya presentó una demanda por el aceite derramado en el río Samaria que afectó la planta de captación El Mango en Nacajuca, problema que dejó sin agua a 470,000 personas en varios municipios. Inaugura el rector de la UJAT, Guillermo Narváez Osorio, 7º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, la ciencia al servicio de la humanidad COVID-19. Publicación en la Revista Mexicana de Biodiversidad del profesor e investigador de la UJAT, Carlos Manuel Burelo Ramos, causa revuelto. En UJAT Noticias lo entrevistamos y le presentamos los detalles. En información internacional, revela Organización de las Naciones Unidas que el agua de la superficie y subsuelo del planeta ha disminuido 1 centímetro anual en 20 años. Le invitamos a escuchar la opinión docente con el profesor e investigador José Juan Paz Reyes. En ciencia y tecnología, Netflix y la Universidad de Howard crean la beca Kratwitz-Boseman para alumnos que quieran estudiar artes. En cultura y de nuestro patrimonio universitario, le presentamos la obra Por una universidad lectora de Juan Domingo Argüelles. Y en los deportes, Juan Pablo Oramas tuvo una excelsa salida en la victoria de los Naranjeros de Hermosillo. Todo esto y más hoy en UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Les saludo con gusto y le doy la bienvenida a este espacio informativo UJAT Noticias, todo lo que debes saber. Soy Marbella Suárez y vamos a comenzar con la información correspondiente al día de hoy. Este miércoles se siguió aplicando la segunda dosis Pfizer de la vacuna contra el COVID-19 a los jóvenes de 18 a 29 años y mujeres embarazadas que recibieron la primera inmunización del 23 al 27 de agosto. Durante la jornada de quienes recibieron la inoculación fueron las personas que llevan las letras L, M, N y O en el primer apellido. Para este jueves tocará el turno para quienes lleven las letras P, Q, R y S en el primer apellido. Ya lo sabe, la jornada inicia en punto de las 8 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde. Le recuerdo, las sedes son en el Cobatap, plantel 30 de la Colonia Gaviotas, en la UJAT, zona de la Cultura, Museo Papagayo, Ciudad Deportiva, 30, zona militar, Olimpia 21 y en el Instituto Tecnológico de Villahermosa. Pasamos a más información. Si va a viajar fuera del país, es necesario que tramite su certificado de vacunación COVID-19, ya que algunos lugares mantienen restricciones de ingreso si los viajeros no están vacunados. Ya solicitó el certificado de vacunación COVID-19. Este es un comprobante oficial que demuestra que ya recibió la vacuna. El documento es útil principalmente para quienes tienen la necesidad u oportunidad de viajar a otros países, ya que algunos mantienen restricciones para las personas que aún no están inmunizadas. El documento puede descargarse en https://cbcovid.salud.gov.mx/. Solo necesita tener la CURP a la mano. El certificado de vacunación contiene el tipo de vacuna recibida, la fecha de inmunización y un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria o de otra naturaleza, ya que se retoma el registro de la base de datos del Gobierno de México. También la puede obtener a través de la Secretaría de Salud Estatal. Ingrese a las redes sociales de la Secretaría de Salud y busque el link wa.me/521561713557 y siga las instrucciones. O bien, mande vía WhatsApp la palabra certificado al 5617130557 desde el número celular en el que se registró. El certificado de vacunación no debe ser usado para condicionar el derecho humano de acceso al trabajo.
El documento donde se acredita que se aplicó la vacuna es gratuito y solo puede obtenerse de esas maneras. No se deje sorprender con documentación falsa. UJAT Noticias. Este día concluye la fumigación aérea de esta semana en el municipio de Centro. Vamos a la información. Este miércoles concluye la fumigación aérea en el municipio de Centro. Desde las 6 de la mañana se realiza la dispersión del químico en las rancherías Anacleto Canaval primera, segunda, tercera y cuarta sección y en Emiliano Zapata, así como en las colonias Magisterial, José María Pino Suárez, El Recreo y en Ciudad Industrial sector Los Sauces. De igual forma, se fumiga en los fraccionamientos 1880, La Choca, Club Campestre, Olmeca, Lagunas y Flores del Trópico. A las 6 de la tarde, inicia la segunda vuelta de fumigación en las mismas zonas de Centro. UJAT Noticias. Ya hay una denuncia por el derrame de aceite que se registró el fin de semana en el río Samaria en Nacajuca. Vamos a los detalles. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento ya presentó una demanda por el aceite que fue derramado en el río Samaria y que afectó a la planta de captación El Mango en Nacajuca. Problema que dejó sin agua a 470,000 personas de varios municipios. Nosotros, por cuenta, por lo menos de SEAS, ya hay una denuncia contra quien resulte responsable para que en la investigación, con todos los datos y los procesos que internamente hicimos ahí, de dictámenes de todo lo que ocurrió en nuestra planta, sea tomado en cuenta por la autoridad pertinente y se proceda en este proceso de la carpeta de investigación que se abrió contra quien resulte responsable. El hecho se conoció a través de un video que grabaron habitantes de la zona que ayuda a detectar el punto exacto en donde se virtió el material que contaminó las aguas. Actualmente se realizan los estudios del agua para determinar si son aguas congénitas que están prohibidas por la ley. Así lo dio a conocer el titular del SEAS, Armando Padilla Herrera, a través de un conocido programa de radio. Es costumbre, licenciado, de empresas que le trabajan a Pemex llegar y vertir donde se les ocurre sus contaminantes. Está prohibido que una pipa de Pemex, de esta empresa, no por Pemex, sino las empresas que le trabajan a Pemex y le perforan, vierta un solo litro de estos agentes en nuestros cárcamos o en nuestras plantas. Es que tendrían que seguir distintos protocolos. Claro, hay protocolos, es correcto. Pemex no es un agente que no haya cuidado. Pemex ha cuidado esto y los ha obligado a las empresas que perforan a tener depósitos especiales de todos estos desechos que se van sacando cuando van explorando en la perforación de pozos. Actualmente, la planta ya está en funcionamiento. Otro problema que afecta a las plantas es contra la Comisión Federal de Electricidad al dar el servicio con bajo o variación de voltaje. En lo que va de esta administración, hay 65 demandas por estas fallas. Siempre han existido quejas de nuestros operadores y de nuestras residentes en plantas de agua potable, cárcamos y toda la infraestructura de SEAS, de caídas de tensión, de paro de plantas, de paro de pozos, de paro de cárcamos, porque no nos llega el suficiente fluido eléctrico con la calidad indispensable. Padilla Herrera señaló que siempre se acreditan los pagos que se hacen a la CFE, pero el servicio sigue dando que desear ante las mejoras que se hacen en inversión a los equipos y obras de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para una mejor operatividad. Armando Cortés, UJAT Noticias. Esta mañana el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco realizó una reunión de trabajo para definir acciones de preparación ante la entrada del Frente Frío número 2 al Estado de Tabasco, en la que se acordó la instalación de bombas de succión en zonas vulnerables e inspección de cárcamos para asegurar su buen funcionamiento. En el encuentro participaron las autoridades del Sistema de Agua y Saneamiento, la Comisión Nacional del Agua y la Unidad de Protección Civil del municipio de Centro. En información de hace unos momentos, para conocer los proyectos de inversión social de la empresa ENI en la zona costera de Tabasco, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos se reunió este miércoles con Giorgio Giudi, country manager de la filial en México del Consorcio Italiano de Petróleo y Gas, acompañado de los secretarios de Gobierno Guillermo Arturo del Rivero León y de Desarrollo Energético Sheila Guadalupe Cadena Nieto. El jefe del Ejecutivo escuchó la exposición sobre las acciones que la compañía realizará en beneficio de las comunidades de Tabasco con actividad petrolera. Asimismo, refrendó el apoyo del gobierno del estado a las empresas que impulsan el desarrollo energético de la entidad. Vamos a conocer ahora la información del ámbito universitario.
Profesor e investigador de la UJAT descubre manglar que data de hace 125,000 años. Escuchemos y veamos lo siguiente. En 2015 inició un trabajo de investigación sobre la flora de Tabasco que lo llevó a estudiar la vegetación del río San Pedro Mártir, que nace en Guatemala, entra a México por Tenosique y desemboca en el Usumacinta en Balancán. En este río binacional, tuvo la inquietud de saber el por qué había manglares sobre el río de agua dulce a 180 kilómetros lejos de la costa, lo que lo llevó a profundizar en una meticulosa investigación. En Río San Pedro, yo ya sabía, porque se ha reportado y porque lo conozco, yo soy de Balancán, la presencia del mangle rojo, de Rhizophora mangle, que se creía era un árbol que crecía en la zona costera. Al estar realizando el trabajo, empezamos a notar, mis alumnos y yo, que en la flora del río San Pedro habían elementos que se han reportado en las zonas costeras. El también profesor e investigador de la UJAT buscó colaboraciones con otros investigadores con quienes analizó la genética y relaciones genealógicas de las poblaciones del mangle del río San Pedro con las de la península de Yucatán. Encontraron un bosque de antiguos manglares. Realizaron un video que ganó un premio internacional con una organización encaminada a la conservación del área natural. Encontramos que los mangles del río San Pedro, que Rhizophora mangle es una población muy diferenciada genéticamente de todas las poblaciones con las que se comparó, y que su grupo hermano, por llamarlo de una manera, o su grupo más cercano genéticamente, son los mangles de la laguna de Términos en Campeche. Se estima que hace 125,000 años se dio la separación de los manglares de las zonas estudiadas. Aquí los mangles quedaron resguardados en las orillas del río San Pedro. Encontramos que ese momento fue un momento interglaciar. ¿Qué es eso? En ese momento los polos se habían descongelado y el mar había crecido 9 metros sobre el nivel del mar. Eso propició que la costa del mar tuviera más tierra adentro que lo que conocemos ahora. Y es el río San Pedro, en algunos puntos del río San Pedro, donde la costa llegó y se establecieron los mangles. Los resultados arrojaron que de toda la flora del río San Pedro, el 30% son especies que se han documentado en las zonas costeras, todo un ecosistema de manglar relicto. Es decir, que sobrevivieron a fenómenos naturales. Los manglares del río San Pedro son los que están más tierra adentro en el mundo. Armando Cortés, UJAT Noticias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Con leyendas, mitos y especulaciones, el hombre explicaba su idea del cosmos y de la geografía de nuestro planeta. El profesor universitario Elías Balcázar Antonio impartirá la conferencia Cosmovisión del hombre europeo de la Edad Media, con la moderación de Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Ágora, en vivo, jueves 7 de octubre, 17 horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. Durante las últimas semanas hemos escuchado que el coronavirus o COVID-19 se transmite de una persona a otra, provocando enfermedades respiratorias que, en algunos casos, pueden convertirse en una enfermedad grave. Entre todos podemos evitar que el COVID-19 siga viajando por el mundo, lo cual es bueno para nosotros, nuestras familias y nuestras comunidades. Para ello, debemos actuar con prudencia, usando el sentido común y siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud. Por ejemplo, es importante que al toser o estornudar nos cubramos la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Y si te es posible, estornuda donde no hayan personas cerca. No debes tocarte la cara con las manos sucias y menos la nariz, boca o los ojos. Lava tus manos frecuentemente con jabón. Quédate en casa. Evita hacer viajes innecesarios. No saludes de mano, con beso o abrazos. Y cuida a las personas débiles y ancianas. Y no olvides comer frutas, verduras y tomar agua,
pues un cuerpo saludable y fuerte es capaz de vencer al coronavirus y a muchas enfermedades más. Gracias por continuar con nosotros y en más información convocan a participar en la maestría en Administración y Dirección Estratégica. Aquí los detalles. Con el propósito de formar profesionales con conocimiento y capacidades para la formulación, ejecución y evaluación de estrategias que coadyuven al desarrollo de la región en la creación y mejora de organizaciones que enfrentan ambientes cambiantes, competitivos y con requerimientos de prácticas internacionales de sostenibilidad, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco convoca a formar parte de la generación 2022-2024 de la maestría en Administración y Dirección Estratégica en modalidad escolarizada con inicio en febrero de 2022. El periodo para el preregistro en línea está vigente hasta el 5 de noviembre del presente año a través de la plataforma de la División de Ciencias Económico-Administrativas. UJAT Noticias. En más noticias, el programa de estudios literarios del Colegio de San Luis le invita al 7º coloquio Formas Narrativas de la Literatura de Tradición Oral de México en su modalidad virtual a realizarse del 11 al 14 de octubre del presente año, el cual será transmitido a través de Facebook Live del Colegio de San Luis. Para más información podrá comunicarse mediante el correo formasnarrativas@gmail.com. Pasando a otros temas, este lunes se inauguró el 6º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, la ciencia al servicio de la humanidad COVID-19. Aquí todos los detalles. Con la experiencia de los ponentes del 6º Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Salud, la ciencia al servicio de la humanidad COVID-19, se tendrán contribuciones que incrementarán la producción científica de los profesores e investigadores de la UJAT. Además, se refrenda la responsabilidad y compromiso con la ciencia. Fue lo dicho por el rector Guillermo Narváez Osorio en la inauguración de esta convención. Durante el desarrollo de esta pandemia, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se ha sumado al esfuerzo del gobierno federal y del gobierno del estado a través del sector salud y hemos apoyado a través de nuestro laboratorio de biología molecular la realización y detección de pruebas de COVID-19. En este acto realizado a través del aula virtual Microsoft Teams, se contó con la participación del gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos, quien reconoció que la UJAT siempre está a la vanguardia en temas de salud. En este congreso converge la ciencia con la humanidad para avanzar en el progreso de nuevas investigaciones y aportaciones para el desarrollo de tratamientos, métodos, medicamentos y vacunas que permitan atender, erradicar y combatir los padecimientos causados por el COVID-19. Este congreso se ha ido fortaleciendo como un referente en la producción de la investigación de docentes y estudiantes de la División Académica de Ciencias de la Salud. En los últimos 6 años hemos puesto todo lo que hemos podido para conseguir que este Congreso Internacional sea de alta calidad, que el número de investigadores que nos ayudan a informarnos y a informar a Tabasco sea de la máxima calidad. Durante la pandemia de COVID-19, el trabajo de la ciencia ha sido a marcha forzada, pero siempre al servicio de la humanidad. Con el desarrollo de la ciencia se permite una mayor calidad de vida y soluciones a los desafíos de la vida cotidiana, mismos que se esperan den frutos con la experiencia compartida en este congreso. El gran reto de la investigación en ciencias de la salud tiene que ser más operativo, más que lo toquemos los que estamos operando los servicios de salud, para que la gente sienta este aporte directo, desde luego, de la salud. Tenemos tantas cosas que conocer todavía, no solamente del COVID, ¿no? Porque ustedes saben que esta tercera embestida que tuvimos de COVID fue la mutación del virus al Delta y nos pegó fuertísimo, cuando menos en Tabasco fuertísimo. En este Congreso de Investigación en Ciencias de la Salud, que se realiza del 6 al 8 de octubre, los participantes tendrán interacción con especialistas nacionales e internacionales en conferencias, talleres, foros y paneles de discusión. Armando Cortés, UJAT Noticias.
Como parte de las actividades del Seminario de Probabilidad y Estadística, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco invita a la plática Perfil Clínico de Personas a Mayor Riesgo de Muerte por COVID-19 en Tabasco, impartida por el doctor Lucas López Segovia de la División Académica de Ciencias Básicas, el próximo 7 de octubre a las 12 horas a través del aula virtual UJAT. Para más información, comuníquese con la doctora Adi Bolívar mediante el correo electrónico adi.bolívar@ujat.mx. El próximo viernes es el Día de la Niña y con ello se realizará una plática por parte de los consultorios psicopedagógicos. Se estima que 1.000 millones de jóvenes, de los cuales 600 millones son niñas adolescentes, entrarán en el mercado laboral en las próximas décadas. Más del 90% de los que viven en países en desarrollo trabajarán en el sector no estructurado, con sueldos bajos y sin cobrar, donde el abuso y la explotación laboral son muy comunes. Debido a lo anterior, lo que se busca en este Día Internacional es trabajar para que todas las niñas tengan más oportunidades de aprendizaje, para trazar nuevos caminos para ellas y hacer un llamamiento a la comunidad mundial para pensar cómo podemos preparar a estas jóvenes para que entren con éxito en el mundo laboral. Es por eso que en los consultorios psicopedagógicos Un Espacio Contigo te invitan este próximo viernes 8 de octubre a las 12 horas a la plática en conmemoración al Día de la Niña, quien impartirá la maestra Ileana Guadalupe Vadillo Torres a través del aula virtual UJAT Microsoft Teams. Para ingresar al link, ingresa al Facebook oficial de la universidad. Para UJAT Noticias, Bárbara Escalante. Por venta de calificaciones en perjuicio de alumnos de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco determinó dar por concluida la relación laboral de un profesor de tiempo completo adscrito a este campus, luego de realizarse una investigación derivada de las denuncias emitidas por jóvenes estudiantes. Asimismo, también se estableció suspender de sus derechos escolares a un alumno que resultó involucrado, quien fungió como enlace para el cobro de estas acciones ilícitas. Lo anterior con fundamento en los artículos 76, fracción 1 y 77, fracción 3 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad, que establece que son causa de sanciones el incumplimiento de las obligaciones como docentes y, dependiendo de la gravedad del mismo, puede incurrir en una destitución, así como en el artículo 94, fracción 2, inciso B del Estatuto General de la Universidad, el cual abarca la sanción de suspensión hasta por un año de sus derechos a los estudiantes que realicen actos en contra de la comunidad y, por supuesto, de la institución. Vamos ahora a la opinión docente por parte de la profesora y del profesor, e investigador José Juan Paz Reyes. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con las actividades y el sector de la economía que, a pesar de la crisis de 2020, se conservó. Lamentablemente, en 2020 se perdieron más de 2 millones de empleos, una tasa de desocupación del 5%, por primera vez en 6 años. Pero hablemos de la producción y el valor que tiene esta y del sector que la conservó. El sector servicios fue el que más aportó a la economía, tanto en empleos como en producción. Aporta el 60% de los empleos. En segundo lugar está el sector industrial con el 25%. Vamos a analizar el top de las actividades y sectores que más aportaron a la economía en 2020, el año más difícil que enfrentó el país, porque estábamos entrando a una crisis sanitaria que obligó a cerrar negocios y generar desempleo. Muy a pesar de los pesares, no se deprimió la economía, hubo un proceso recesivo, pero se recurrió a la inversión o el gasto público para que provocara un efecto multiplicador y así se pudiera mantener la dinámica de la economía atendiendo a la par la pandemia. Veamos qué empresas se sostuvieron a pesar de la crisis. Presentamos solo 10 de las que enfrentaron la crisis y crecieron y aportaron fuertemente a la economía. De las 10 industrias que su aportación fue mayor a la economía, están 7 que fueron del sector servicios, como son los servicios inmobiliarios, el comercio al por menor, el comercio al por mayor,
el gobierno, la banca central, los servicios educativos y el autotransporte de carga. Estos aportaron 408.000 millones de dólares a la economía del país. Ese fue el valor de la producción. En cuanto al sector secundario, fueron la edificación, la industria alimentaria y la extracción de petróleo y gas, con un valor aproximado de 103 millones de dólares en 2020, según INEGI. Ya controlada la crisis sanitaria, se continuó con el manejo de la crisis económica. Entonces, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador implementó una política económica expansiva, que es criticada porque, según los expertos, provoca inflación, pero por otro lado, hace que la economía crezca, porque las personas tienen dinero para comprar bienes y servicios, y a raíz de esa política económica expansiva, para este año 2021, se estima que crezca la economía 5.5%, muy por encima de la tasa promedio de natalidad, que es aproximadamente el 2.6% en el país. Considero que el tratamiento que se le ha dado a la economía es atinado, porque se ve que van aflorando buenos resultados. Se han recuperado más de 1 millón de empleos y empresas de las actividades esenciales y algunas de las no esenciales. Vamos por buen camino. Les saluda José Juan Paz Reyes. Hasta pronto. En información nacional, menores de edad podrán elegir su identidad de género en Oaxaca. Vamos a los detalles. Con 29 votos a favor, el Pleno de la 64 Legislatura de Oaxaca aprobó la Ley de Identidad de Género, convirtiéndose así en la primera entidad del país en reconocer los derechos de las adolescencias trans. Con esta aprobación se garantiza a las personas de 12 años y más la posibilidad de elegir sobre su identidad de género. De acuerdo con la titular de la iniciativa, la diputada Magali López, la reforma garantiza el derecho a la identidad a cualquier persona que desee comenzar el proceso legal. Se señaló que al tratarse de personas menores de edad, aquellas que busquen llevar a cabo el proceso legal de identidad de género deberán acudir al registro civil acompañado de su padre, madre o tutor. En caso de que los padres de familia nieguen el consentimiento para llevar a cabo la asignación de género, la persona mayor de 12 años podrá solicitar atención de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca, donde recibirá asesoramiento legal. Este organismo asesora al interesado en la vía jurisdiccional para que en consecuencia sean los propios jueces quienes resuelvan el caso. UJAP Noticias. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información, por supuesto, aquí en UJAP Noticias. Yo decido lo que quiero. Éntrale. No, gracias. Yo decido cómo me divierto. Yo evito riesgos. Por un noviazgo sin violencias. Yo no me quedo callada. Yo la respeto. Yo decido cómo y con quién vivir mi sexualidad. Yo decido doble protección para evitar un embarazo o una ITS. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México. Un esquema diseñado para funcionar como seguro de los depósitos bancarios de los ahorradores y que se convirtió en deuda pública para los mexicanos. Este es el punto de inicio que nuestros especialistas en economía analizarán esta semana con el tema El FOBAPROA. Aprendamos economía. En vivo, viernes 17 horas, a través de TV UJAT y Facebook Live UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. Atento aviso.
Se informa a la comunidad universitaria que ya se encuentran disponibles los nuevos calendarios escolares y de actividades de licenciatura y técnico superior universitario, posgrado y SEAD del ciclo 2021-2022 en la página http://ujat.mx/alumnos. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Gracias por continuar con nosotros. Realiza la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes estudio denominado Pequeño Comercio, Ventas versus Pandemia. El año pasado, alrededor de 300,000 tiendas de abarrotes del país cerraron a consecuencia de las afectaciones económicas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, con mejores perspectivas este año, alrededor de 100,000 lograron reabrir sus operaciones. De acuerdo al estudio realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, denominado Pequeño Comercio, Ventas versus Pandemia, el 64% de los comerciantes percibe una mala situación económica en su localidad y 84% en el país. Se estima que 28.4% de los ingresos de las tienditas disminuyeron y esta situación podría ser más pronunciada en los próximos meses debido al aumento en la inflación que se estima llegue a 7%. Actualmente las ventas más importantes y con mayor utilidad para los tenderos del país se ubican en las categorías de abarrotes, cerveza, refrescos y botanas. Sin embargo, estos han sufrido incrementos en precios y alzas en impuestos, que, a decir del representante, son las principales amenazas al sector. Alrededor de 98% de los comercios estima que la economía de sus clientes se vio afectada por la pandemia y 9 de cada 10 declaró no haber recibido apoyo económico a lo largo de la emergencia sanitaria. UJAT Noticias. Le invito a conocer lo último en ciencia y tecnología, por supuesto con Bárbara Escalante. Muchas gracias, Marbella. Iniciamos con esta sección de ciencia y tecnología. Regresamos al día lunes con la caída de WhatsApp, con Face y con Instagram, en donde si bien unos estuvieron preocupados porque no podían comunicarse, otros estaban aún más preocupados, pero por las pérdidas millonarias que por cada minuto surgían. A continuación te presento un pequeño balance para comprender esta magnitud. La compañía de Mark Zuckerberg no ha dado cifras de cuánta gente se vio afectada por el apagón de sus servicios. Sin embargo, el sitio de seguimiento de caídas Down Detector señaló que hasta las 5 de la tarde del lunes, más de 10,6 millones de personas en todo el mundo habían reportado problemas. A pesar de que el número es grande, se estima que sean muchos más los afectados, pues la caída de Facebook fue global. En todas sus plataformas, la compañía tiene alrededor de 3.510 millones de usuarios activos mensuales, de acuerdo con el reporte de ganancias del segundo trimestre de 2021. No solo las comunicaciones se interrumpieron, sino también el flujo económico, ya que muchos negocios tienen en las plataformas de Facebook su principal canal de ventas y de logística. Solo en América Latina la cantidad de pérdida fue descomunal, ya que únicamente Brasil perdió más de 24 millones de dólares, México más de 13 millones y Argentina más de 7 millones. Aquí demuestra estos tres países los movimientos económicos en cuestión de ventas, logística o publicidad que tienen en redes sociales, sobre todo la excelente respuesta que tiene el consumidor eligiendo un servicio o producto en redes sociales. La cantidad de pérdida fue descomunal y eso que solo les mostré de 3 países. Esto hace ver el poder de ventas a través de estas aplicaciones. Vamos ahora a cambiar de tema porque en honor al actor fallecido de Black Panther, Chadwick Boseman, Netflix y la Universidad de Howard crearon una beca. ¿De qué se trata? Esa es la información. Netflix y la Universidad de Howard crearon una beca de $5,4 millones en honor a Chadwick Boseman, llamada The Chadwick A. Boseman Memorial Scholarship, en donde una de sus últimas películas fue Black Panther y que falleció en agosto de 2020 tras una batalla privada contra el cáncer de colon. La beca completa cubrirá 4 años de matrícula en la Facultad de Bellas Artes de Howard, rebautizada con el nombre de Boseman a principios de este año. Boseman asistió a la escuela para estudiar dirección y
obtuvo su título en Bellas Artes en 2000. Este semestre se considera una beca a cada generación. Después, un alumno de primer año recibirá la beca anualmente. Se considerarán primero los estudiantes de arte dramático. Cambiemos rotundamente de tema porque la NASA no deja de sorprendernos y como ya estamos entre Halloween y Día de Muertos, pues a través de sus redes sociales y su plataforma digital dio a conocer un hallazgo muy interesante. Haz de cuenta que como cuando escuchabas en la oscuridad sonidos extraños o te decían que habían duendes, pues más o menos ahí va la noticia. La NASA reveló unos sonidos medio raritos en la atmósfera superior de Júpiter. Primero, provienen de unos eventos luminosos transitorios, se llaman TLE por sus siglas en inglés, y que son extremadamente breves. También comentan que es la primera vez que estos fenómenos se observan en otro mundo. Pero bueno, vamos a escucharlos. Son muy breves, como les comento, así que pongan mucha atención. Pues ya lo escucharon, ya saben que si viene de la NASA tiene una explicación y esta no es la excepción, pues esto existe en nuestro mundo. Los eventos luminosos transitorios son distintivos por su color rojizo debido a su interacción con el nitrógeno de la atmósfera. Pero en Júpiter, planeta que se compone principalmente de hidrógeno, es probable que luzcan entre azules o rosas. Este hallazgo ayudará a comprender mejor la actividad eléctrica en las atmósferas planetarias. Esto fue todo en Ciencia y Tecnología. Marbella, regreso contigo. Muchas gracias, Bárbara. Y en información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó durante la mañanera que el Gabinete de Energía explicará la próxima semana en qué consiste la reforma eléctrica que se presentó ante la Cámara de Diputados y así reconstruir los hechos. El mandatario dijo que el próximo lunes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el Gabinete de Energía presentarán un informe detallado al respecto. El pasado 30 de septiembre, López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma eléctrica con la cual se buscará garantizar el suministro de energía a precios justos y que no haya aumentos por inflación. Es importantísimo que se conozca. El lunes próximo el secretario de Gobernación con todos los miembros del Gabinete de Energía van a explicar de manera sencilla para que todos estemos informados y conozcan en qué consiste la iniciativa, para que la campaña de publicidad que están financiando los corruptos, porque no les puedo llamar de otra manera, sea contrarrestada con información. Entonces, el lunes vamos a presentar un informe. Si usted tiene pensado viajar, arranca la Secretaría de Relaciones Exteriores la emisión de pasaporte electrónico con chip. Aquí todos los detalles. El Gobierno de México inició con la expedición del denominado pasaporte electrónico para los nacionales mexicanos. Se trata de un documento con altas medidas de seguridad, con lo que colocan al país en el lugar 15 de naciones que emiten un pasaporte altamente seguro. El primer pasaporte de este tipo se emitió en la oficina ubicada en la alcaldía de Coyoacán, con la presencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Una de las innovaciones del nuevo pasaporte, destacó Ebrard Casaubon, es que para el caso de menores de edad y personas con discapacidad que no se valen por sí mismas, los datos son vinculados a madre y padre o quien tenga la patria potestad de la persona. Esta emisión de pasaporte también dio inicio en el Consulado de México en Los Ángeles, California, ciudad que cuenta con el mayor número de connacionales fuera del país. La entrega de este pasaporte dentro y fuera de México se comenzará a emitir de manera paulatina. UJAT Noticias. Avala compra de medicamentos en el extranjero la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló sin cambios el modelo que facilita la compra de medicamentos en el extranjero, impulsado por el gobierno federal, al no alcanzar la mayoría necesaria para invalidar la reforma sobre las compras consolidadas de medicamentos y material de curación. Por conducto de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas, el Pleno la avaló. Los 5 ministros que votaron en contra del proyecto a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía invalidar dicho párrafo, consideraron que el precepto cumple con las exigencias del artículo 134 constitucional, además de que se trata de una excepción que tiene como objetivo facilitar la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud. La acción de inconstitucionalidad, que fue promovida por senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, buscaba invalidar esa parte de la ley bajo el argumento de que exceptúa el régimen de licitaciones públicas sin una regulación a nivel de ley para que las dependencias y entidades justifiquen la idoneidad de ese método de contratación. Por su parte, el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que votó en contra del proyecto, aseguró que, contrario a lo que plantea la propuesta de Alcántara Carrancá, la norma impugnada no permite que prácticamente cualquier contrato se pueda celebrar y que en cambio sí establece una base normativa específica. UJAT Noticias. Desalojan a 200 personas por fuga de gas LP en Tepeji del Río Hidalgo. Vamos a la información. Este miércoles se reportó una fuga de gas LP en uno de los ductos de petróleos mexicanos ubicados en la comunidad de Santa Ana, Azcapotzaltongo, en el municipio de Tepeji del Río Hidalgo. De acuerdo con los primeros reportes, el escape del combustible pudo derivarse de trabajos de mantenimiento realizados previamente en uno de los tubos. Al lugar llegaron elementos de protección civil, bomberos, la Guardia Nacional y personal de petróleos mexicanos, quienes cerraron la válvula que alimenta este ducto y suspendieron la energía eléctrica en la zona. Más de 200 personas de la comunidad fueron desalojadas y trasladadas a un refugio temporal en Santiago Tlautla, otro municipio de la misma entidad. Por su parte, el presidente municipal de Tepeji, Salvador Jiménez, pidió a la población no acercarse al lugar, pues no se ha podido reparar el ducto debido a que aún no se disipa el gas de la zona. UJAT Noticias. En información internacional, revelan reporte que Estados Unidos tardó en atender derrame en California. La Guardia Costera de Estados Unidos atendió el derrame en California 12 horas después de que se recibió el primer reporte, revelaron los registros del caso. El Centro de Respuesta Nacional, operado por la Guardia Costera y que notifica a otras agencias de desastres para una respuesta rápida, recibió 2 llamados alertando de la situación. El primero fue un barco anclado que advirtió una mancha sobre el agua y el segundo, 6 horas más tarde, de una agencia federal que señaló que se había detectado una posible mancha de petróleo en imágenes satelitales. Según los reportes de la Oficina de Servicios de Emergencia de California, el derrame arrojó hasta 572.807 litros de crudo pesado al océano en la costa de Washington Beach y después se esparció por 34 kilómetros de playa y un área protegida. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en el condado de Orange. UJAT Noticias. Cuidado con el viento fuerte contra los desastres naturales. Revisa, prepárate y actúa. En casa, cierra y asegura puertas, ventanas y toldos. Retira objetos que pudieran caerse y provocar accidentes. Si los vidrios no son fuertes, coloca cinta adhesiva y evita salir del hogar. En la calle o en el campo, aléjate de muros, cornisas, árboles y edificios en mal estado o en construcción. Evita subir andamios o escaleras sin las medidas de protección adecuadas. Y al conducir, por supuesto, maneja con precaución por las nubes de polvo, caída de árboles y postes eléctricos. Evita rebasar, disminuye la velocidad y usa las luces de cruce y ordinarias. Recuerda que el viento ejerce fuerza sobre el vehículo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con UJAT Noticias. ¡Paren al mundo que me quiero bajar! En 2021, la pequeña Mafalda cumple 57 años, creación desde 1954, de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. La nena, esa de flequillo icónico, mente abierta y entrenada, e ideas todavía hoy vigentes. Mafalda, 57 años de inspirar, un mundo más justo, igualitario y libre. Legado UJAT, todo en la duda, acción en la fe. Tenemos un mensaje para ti. Las empresas son pieza esencial porque ayudan a quien más lo necesita y cuidan la salud de sus colaboradores.
sí, nuestras empresas generan bienestar y decimos nuestras porque las hacemos juntos, colaboradores y empresarios. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación. Esta semana en El Color de la Literatura, Juan Villegas nos adentrará al mundo de Mark Twain. Fernanda Torres presenta la extraordinaria historia del general Alejandro Dumas Abuelo. Juan Carlos te motivará con estos 5 libros estoicos. Y no te pierdas la recomendación de la semana que Miguel Pérez trae para ti, Desde el Jardín. El Color de la Literatura, en su nueva temporada. Estreno, lunes 20 horas. Retransmisión, miércoles 16 horas y sábados 10:30 horas. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Esta semana en Actívate desde casa, nuestro invitado, el educador físico Darwin Pozo Marín, nos platicará el tema Energía y fuerza en la actividad deportiva. En el estudio, los profesores Marcelina de la Cruz Domínguez, Virginia Guadalupe Hernández Oramas, Rogelio Romero Arévalo nos mostrarán rutinas de fácil ejecución para realizar en casa. Actívate desde casa, en vivo, lunes, miércoles y viernes, 11 horas. Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Noticias y a continuación vamos con Miguel Ángel Pérez en la sección de Cultura. Hola, muy buenas noches. Es un gusto que nos acompañe en este segmento lleno de cultura. Como primer punto, pasemos a la efeméride que corresponde para el día de hoy. El 6 de octubre de 1907 nace el cuentista y compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, conocido por ser el creador del aclamado grillito cantor Criqui, y quien además fue autor de más de 200 temas musicales para niños, los cuales han sido traducidos a varios idiomas. Entre sus principales composiciones se pueden encontrar El ratón vaquero, Caminito de la escuela, El rey de chocolate, La muñeca fea, entre muchas otras. Ahora en noticias estatales, el gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, hacen extensa la invitación al público en general a participar en el taller virtual Introducción a la Historia del Arte. El evento será este próximo 22 de octubre de 2021, de 16 a 17 horas. Para inscribirte, ingresa al link que aparece ahora en pantalla, ya que será totalmente gratuito y solo necesitarás un papel, lápiz y tu hoja de inscripción. Para mayores informes, puede enviar un correo a este que se está proyectando o a las redes oficiales de Cultura Tabasco. Pasando a más, la Galería del Arte Museográfica Desarrollo Cultural en Plaza City Center Villahermosa es sede del 10º aniversario de Doctubre, el cual se ha convertido en la red de exhibición colaborativa de cine de no ficción más importante del país. Las proyecciones estarán disponibles hasta el 15 de octubre de 2021. Recuerda que cada día se presenta una distinta, por ello revisa la programación en el link que aparece aquí o en la página de Facebook de Museográfica Desarrollo Cultural. Un escritor mexicano ha ganado un premio este lunes. Vayamos a la nota completa para conocer de quién se trata. El escritor y profesor mexicano Enrique Díaz Álvarez ganó este lunes la 49ª edición del Premio Anagrama de Ensayo, con la obra La palabra que aparece, el testimonio como acto de supervivencia. En el ensayo se profundiza en episodios cruentos de la historia, desde la Guerra de Troya, la conquista de México, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, con Hiroshima y el Holocausto, hasta los modernos conflictos que se libran con drones o los combates menos convencionales como la llamada guerra contra el narco. En México, a través de los cuales vincula relatos y fragmentos de vidas concretas y para pensar las formas actuales de violencia. UJAT Cultura. En noticia nacional, Cultura Comunitaria realiza más de 100 convites culturales y cines sillitas en 30 estados de México. Música, literatura, fotografía, cine, radio, artes escénicas, artes aplicadas, talleres, círculos de diálogo, prácticas tradicionales y acciones de arte comunitario, entre otras actividades, conforman las carteleras culturales para habitantes de 85 municipios en 30 estados del país.
como parte de los convites culturales organizados por el programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, participan más de 150 agentes culturales del país y 118 promotores dedicados a la programación cultural de base comunitaria. Ahora le presentaremos, dentro de nuestro segmento y de nuestro patrimonio universitario, la obra Por una universidad lectora de Juan Domingo Argüelles. Por una universidad lectora, ensayo crítico que busca generar la reflexión entre académicos y estudiantes, es una de las tareas más importantes para generar y propagar el conocimiento. Obra escrita por Juan Domingo Argüelles, poeta, ensayista, divulgador literario, promotor de la lectura y editor. Ha publicado varios libros de poesía y una veintena de ensayos literarios y estudios sobre la cultura escrita. Trabaja en la promoción y el fomento de la lectura con maestros, bibliotecarios, promotores y estudiantes. Por una universidad lectora. Por una universidad lectora. Ensayo crítico sobre el oficio y placer de leer en la escuela y en la universidad. UJAT Cultura. Por una universidad lectora de Juan Domingo Argüelles es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural e institucional. Aquí finalizamos por esta noche. No sin antes recordarle que puede seguir todo el contenido que compartimos por nuestras redes sociales. En ellas aparecemos como Cultura UJAT. Además, recuerde que la cultura enriquece el espíritu y fortalece el engrandecimiento de nuestro legado universitario. Gracias y regreso a los micrófonos al estudio. Es el momento de informarnos del acontecer deportivo con Miguel Ángel Santiago. Muchas gracias, Marbella. Entregan estímulo económico a atletas y entrenadores que participaron en Olímpicos y Paralímpicos en Tokio 2020. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó la mañana de este miércoles estímulos económicos a los 364 deportistas y entrenadores que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, en los que se repartirá 110.940.000 pesos, cantidad que se recaudó del sorteo de la Lotería Nacional que se celebró el pasado 15 de septiembre. Obtuvieron muy buenos resultados, nos sentimos muy orgullosos los mexicanos de lo que hicieron nuestros deportistas, las dos delegaciones que participaron en los Olímpicos de Tokio. En el último sorteo se logró recaudar fondos que se van a entregar a todos los integrantes de la representación que estuvo en Tokio, declaró López Obrador. Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, también estuvo presente en dicha ceremonia, en la que informó que todos los que participaron en Tokio 2020 tendrán un premio de 240.000 pesos. Sin embargo, los medallistas de oro, además, serán reconocidos por 480.000 pesos, los de plata por 460.000 y los de bronce por 300.000. El Tigre de las Gaviotas, Juan Pablo Oramas, tuvo un excelso inicio en la temporada 2021-2022 de la Liga Mexicana del Pacífico, guiando a la victoria a los Naranjeros de Hermosillo 8-0 ante las Águilas de Mexicali. Aquí la información. Con gran labor monticular de Juan Pablo Oramas y el poder ofensivo encabezado por José Cardona y Nick Torres, los Naranjeros de Hermosillo se impusieron en el juego inaugural en el Estadio Sonora 8-0 a los Águilas de Mexicali en el arranque de la Liga Arco Mexicana del Pacífico temporada 2021-2022. La escuadra naranja inició fuerte a la ofensiva y en el primer episodio el primer bateador del encuentro, José Cardona, se voló la barda del jardín derecho ante los lanzamientos de Miguel Peña para así colocar al frente a Hermosillo 1-0 en el score. Viajarán a Mexicali este jueves y enfrentarán a los Águilas en el duelo inaugural, en donde Ryan Verdugo lanzará por Naranjeros y el pitcher probable por los emplumados será Javier Solano. El play ball se cantará a las 22:30 horas del centro de México. Y ya para cerrar con la información deportiva, como preámbulo de lo que será el Gran Premio de México, el cual es una carrera válida para el Campeonato Mundial de Automóviles de Fórmula 1 que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, Sergio Checo Pérez calentará motores corriendo su monoplaza en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México el próximo miércoles 3 de noviembre. A través de redes sociales, el piloto tapatío confirmó la noticia. Esta exhibición será el banderazo de salida de las actividades referentes a la carrera que tendrá lugar el domingo 7 de noviembre. Cabe
Cabe recordar que en 2015, año en que la máxima categoría del automovilismo regresó a México, se llevó a cabo una exhibición con monoplazas de Red Bull en el Zócalo capitalino. Así con lo mejor de los deportes, regreso contigo, Marbella. Muchas gracias, Mike. Y en más información, el Papa Francisco expresa su vergüenza ante escándalo de abusos sexuales. El Papa Francisco expresó este miércoles su vergüenza tras la publicación de un detallado y demoledor informe sobre los abusos sexuales contra niños en el seno de la Iglesia francesa durante décadas. El pontífice invitó a todos los responsables religiosos a seguir adelante con sus esfuerzos para que dramas semejantes no se reproduzcan. Instó a los católicos franceses a asumir sus responsabilidades para que la Iglesia sea una casa segura para todos. Un informe independiente publicado el martes en Francia concluyó que más de 216,000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en el país desde 1950. El martes, en un comunicado difundido por el Vaticano, el Papa Francisco ya había expresado su inmenso dolor y su gratitud hacia las víctimas por su valentía para denunciar. UJAB Noticias. Y una realidad, la mitad en el mundo sin acceso total al agua. Aumentan las catástrofes. En 2018, 3.6 millones de personas se quedan sin acceso adecuado al agua un mes al año, es decir, 46% de la humanidad. Para 2500, la cifra será de 5,000 millones, reportó la Organización Meteorológica Mundial. En el informe sobre el estado de los servicios climáticos en 2021, agua presentado ayer, la organización que depende de Naciones Unidas reveló que el agua de la superficie y subsuelo del planeta ha disminuido 1 centímetro anual en los últimos 20 años. Debemos tomar conciencia de la inminente crisis del agua, subrayó Petteri Talas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. La situación empeora, pues solo 0.5% de esa agua es utilizable, afirmó el informe coordinado por la Organización Mundial, que incluye aportaciones de más de 20 organizaciones. El reporte detalló que los cambios en las precipitaciones transforman los patrones de lluvias e impactan las temporadas agrícolas, tanto a escala global como regional. Esto pone en riesgo la seguridad alimentaria y el bienestar humano. Ante esto, el organismo llamó a los gobiernos a incrementar el financiamiento y las inversiones. UJAD Noticias. La vacunación contra la COVID-19 tiene un aviso importante. La Secretaría de Salud informa a los jóvenes de 18 a 29 años de centro, cuyo primer apellido inicie con las letras T a la Z y que se aplicaron la vacuna AstraZeneca el pasado 6 de septiembre, que su segunda dosis se aplicará en las próximas fechas. Se recuerda que la vacuna AstraZeneca tiene una ventana de hasta 84 días para aplicar la segunda dosis. Se les pide estar pendientes de los avisos que se publican a través de las redes sociales oficiales, así como, por supuesto, de los medios de comunicación. Así también, la Secretaría de Salud quiere realizarte la vasectomía sin bisturí. Te invitamos a participar este próximo 16 de octubre en la jornada de vasectomía sin bisturí que se va a realizar en el CESA Buenavista, zona Yocotán. Para más información, 9933, extensión 81235. Así que preste atención de estos avisos de salud. Recuerde que usted nos sigue a través del canal 35.1, por supuesto también de la frecuencia 107.3 de FM Radio UJAD, Voz Universitaria, también por www.ujad.tv, a través de Facebook TV UJAD, y use también el hashtag UJAD Noticias TV, nuestro número telefónico 9933 58 15 96. Con esta información llegamos a la parte final. Soy Marbella Suárez y le invito a que se quede en la programación de Radio y TV UJAD. Con leyendas, mitos y especulaciones, el hombre explicaba su idea del cosmos y de la geografía de nuestro planeta. El profesor universitario Elías Balcázar Antonio impartirá la conferencia Cosmovisión del hombre europeo de la Edad Media, con la moderación de Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Ágora, en vivo, jueves 7 de octubre, 17 horas, a través de TV UJAD y Facebook Live UJAD. Legado UJAD, estudio en la duda, acción en la fe. Distintas formas de ser, de vivir, de actuar. Ambas diferente. Y nuestra piel también.
Pero hay algo que nos hace iguales. Nuestra humanidad. Somos parte de un mestizaje histórico y así mostramos al mundo que somos continente. Somos la patria grande, el paraíso prometido. Lo sabe todo aquel que este camino ha recorrido. La tierra del mapuche, del azteca y del taíno, del inca, el amazonas y del Selknam perseguido. 12 de octubre. Encuentro entre dos mundos. Resistencia indígena. Conquista y mestizaje. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe. Clasificación A. Apto para todo público. Han sido unas elecciones con un resultado muy ajustado. El Partido Socialdemócrata ha obtenido finalmente la mayoría de votos y de ahí saldrá muy probablemente el próximo canciller federal, Olaf Scholz. Muchas ciudadanas y ciudadanos han elegido al SPD porque quieren un cambio de gobierno y porque quieren que el próximo canciller federal de este país sea Olaf Scholz. Su rival cristiano-demócrata Armin Laschet es el gran perjudicado. No podemos estar satisfechos con el resultado. Es el peor resultado de la CDU-CSU desde 1949 y pierde la mayoría en el Parlamento. También la candidata de Alianza 90 a los Verdes, Annalena Baerbock, pierde toda oportunidad de aspirar a canciller. Queríamos más, pero no lo conseguimos. Los tres candidatos contaban con que tenían probabilidades de ocupar la Cancillería y han estado luchando durante todo un año para llegar a dirigir el país. Este reportaje ha seguido durante meses a los candidatos, sus tramas, sus luchas por el poder y los graves problemas que preocupan a Alemania en este año electoral. Retrocedemos a una contienda preelectoral en invierno. Antes de las Navidades de 2020, la CDU está buscando aún un nuevo presidente para el partido. 3 varones pretenden dirigirlo y convertirse luego en canciller. La pandemia obliga a posponer varias veces la elección interna y dificulta la situación. Por primera vez